Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el capítulo 12 de San Juan, versos 23 en adelante, donde dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es preparándonos para servir mejor a Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la historia de la raza humana, podemos ver que el ser humano fue creado por Dios para que sirviera a Dios. Por eso, desde el Génesis encontramos a Caín y Abel haciendo un servicio para Dios. Ahora encontramos que toda persona que va a servir a Dios tiene que hacerlo en la forma correcta, porque de otra forma Dios no acepta el servicio que ofrece a Dios la persona. Y ahora encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 4, que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y ahora se requiere que la persona tenga la revelación divina de cómo servir a Dios en el tiempo que le toca vivir. El ser humano encontramos que está hecho para servir a Dios, para adorar a Dios. Aquí vemos a Caín y Abel haciendo un servicio a Dios. Pero Abel, por cuanto tenía la revelación divina de cómo servir a Dios, su servicio fue agradable. El sacrificio que trajo a Dios agradó a Dios. Lo que ofreció Caín a Dios no agradó a Dios. Ahora vean también en el caso del pueblo hebreo, donde Dios le dice al profeta Moisés que le será por señal que servirán a Dios en este monte llamado Sinaí. Vean en el capítulo 3 del Éxodo, verso 12, verso 11 al 12 dice, o un poquito antes, verso 10 en adelante dice: ven por tanto ahora
y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La promesa es que cuando Moisés libertara al pueblo hebreo, vendrían al monte Sinaí y servirían a Dios en el monte Sinaí. Ahora encontramos que el pueblo hebreo, para salir de Egipto, tuvo que sacrificar en cada familia un cordero, el cordero pascual, y tener la señal de la sangre en la puerta de sus hogares, en el dintel y los postes de las puertas de sus hogares, para que no murieran los primogénitos del pueblo egipcio y pudieran salir con vida y pudieran salir en el éxodo, para luego ir hasta el monte Sinaí y servir a Dios en aquel monte. Luego encontramos también en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 4 del Éxodo, verso 23, dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y ahora aquí vemos que Dios quiere que cada hijo de Dios sirva a Dios. Aquí dice el verso 22: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y cuando vino la muerte sobre los primogénitos, el primero que murió fue el hijo del faraón, porque no dejaba ir al pueblo hebreo, que como pueblo es el hijo de Dios, para que sirvieran a Dios. Ahora Dios quiere que todos sus hijos le sirvan, y por consiguiente se requiere que cada persona se prepare para servir a Dios. La orden divina también en Deuteronomio vamos a ver en el capítulo 6 de Deuteronomio, verso 12 en adelante, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros territorios, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Y ahora hemos visto que la orden divina y el deseo de Dios es que toda persona perteneciente al pueblo de Dios tema a Dios y sirva a Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, como
se prepara una persona para servir a Dios? Ya que Cristo dijo, el que me sirva, vean la escritura, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos queremos estar donde está Jesucristo nuestro Salvador, y todos queremos ser honrados por nuestro Padre Celestial. Cristo dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por lo tanto, sirviendo al Señor Jesucristo, estamos sirviendo a Dios, porque nadie puede servir a Dios a menos que no sea a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, para poder servir a Dios en el Nuevo Testamento, se requiere que la persona haya recibido a Cristo como su Salvador, haya lavado sus pecados en la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo y haya sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento. La persona nace en el reino de Dios para servir al Rey de ese reino, a Jesucristo nuestro Salvador, en quien está Dios en toda su plenitud. Por lo tanto, servimos a Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso dijo Cristo a la mujer samaritana en el capítulo 4, cuando ella está hablando con Cristo, dice en el capítulo 4, verso 19 en adelante, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí Cristo establece que es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad, por lo cual se requiere que la persona haya recibido a Cristo como su Salvador, haya lavado sus pecados en la sangre de Cristo, haya sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y haya recibido el Espíritu Santo, haya sido bautizado por Cristo, por el Espíritu Santo, y así la persona haya obtenido el nuevo nacimiento y haya nacido en el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Jesucristo. Y así la persona se encuentra en el monte de adoración a Dios, que es el monte de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, adorando y sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora hemos visto cómo adorar a Dios correctamente en este tiempo, en el Nuevo Testamento, estando
dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre del nuevo pacto, cada persona que sirve a Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Dios el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora, estando en el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, estamos en el monte de adoración, en el monte para adorar a Dios y servir a Dios todos los días de nuestra vida. Y estamos dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, porque la sangre del nuevo pacto está ahí. Y de etapa en etapa, de edad en edad, Cristo ha estado confirmando su nuevo pacto a su iglesia, y ha estado llamando y juntando sus escogidos de edad en edad y colocándolos donde, en su iglesia, que es el monte de Sión y la nueva Jerusalén o Jerusalén celestial. También en Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21 dice San Pablo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, así haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, estando dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, en el monte de Sión, la Jerusalén celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, podemos servir a Dios en espíritu y en verdad todos los días de nuestra vida. Hemos visto que para poder servir a Dios hay que estar en la iglesia del Señor Jesucristo, y para eso hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como Cristo le dijo a Nicodemo. Le dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea que no lo puede entender. Él preguntó: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios ninguna persona que no nazca del agua y del Espíritu, para lo cual necesita recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y recibir el Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento y nacer como un hijo o una hija de Dios en el reino de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, para vivir sirviendo a Dios todos los días de su vida. Esa es la forma para ser preparados para servir a Dios todos los días de nuestra vida, preparándonos para servir mejor a Dios. Esa es la forma establecida por Dios, y estando dentro del reino de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, podemos entonces servir a Dios mejor cada día, todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, todas las personas que están dentro del reino de Cristo, del reino de Dios, están para servir a Dios a través de Jesucristo todos los días de su vida. Así como toda persona que vive en una nación está para servir a su país y
a su presidente o rey de esa nación y trabajando y luchando en su vida terrenal junto a su familia, están sirviendo a su nación y a su presidente. En las naciones que tienen reyes y en las que tenían reyes, los que trabajan y luchan y han nacido en esa nación están sirviendo a su nación y están sirviendo a su rey. Y todos los que han nacido de nuevo han nacido en el reino de los cielos, y su vida de servicio a Dios y su trabajo en la obra de Dios es nada menos que un servicio a Dios, un servicio a Dios todos los días de su vida. Para poder una persona trabajar y servir a su nación, tiene que ser un ciudadano de esa nación y tiene que trabajar en favor de su nación. Y toda persona, para servir a Cristo y su reino, tiene que nacer en el reino de Cristo por medio del nuevo nacimiento, y tiene que trabajar, servir en la iglesia del Señor Jesucristo, y así estará sirviendo a Dios por medio de Jesucristo en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto cuál es la preparación para servir a Dios: recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo, y así nacemos en el reino de Dios. ¿Para qué? Para servir a Dios por medio de Jesucristo todos los días de nuestra vida. Y ahora, ¿cuántos están sirviendo a Dios por medio de Jesucristo todos los días de su vida? ¿Cuántos están sirviendo al reino de Dios? Todos ustedes y yo también, porque hemos nacido en el reino de Dios para servir al reino de Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Toda persona que nace en un reino nace para trabajar, para luchar, para servir. Y nosotros hemos nacido en el reino de Dios para servir a Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y toda persona que no ha nacido en el reino de Dios, toda persona que no ha recibido a Cristo y por consiguiente no ha sido bautizada en agua en su nombre, y por consiguiente no ha obtenido el Espíritu de Cristo y no ha obtenido el nuevo nacimiento, no está sirviendo a Dios, no cuenta como parte del reino de Dios, no cuenta como un miembro del reino de Cristo, no cuenta como un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, su servicio, su trabajo y sus luchas son terrenales. No está trabajando y luchando y sirviendo para Dios y su reino, pero puede en esta noche nacer en el reino de Dios para servir a Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante: ya que toda persona desea servir a Dios, aquí está cómo prepararse para servir a Dios.
Dice Cristo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora, los que no creen serán condenados porque no sirvieron a Dios, no obtuvieron el nuevo nacimiento para nacer en el reino de Dios y servir a Dios, porque ese es el reino que sirve a Dios, el reino de Dios, el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora veamos en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 36 en adelante, lo que San Pedro dijo al día de Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y todas esas personas que fueron añadidas a la iglesia de Jesucristo, juntamente con los 120 que recibieron el Espíritu Santo al día de Pentecostés, fueron personas que nacieron en el reino de Dios, el reino de Cristo, la iglesia de Jesucristo, para servir a Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador. Si alguno me sirve, sígame. Ahora, vean, toda persona que quiere servir a Cristo tiene que seguirlo. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos los que sirven a Cristo estarán con Cristo viviendo en tu reino por toda la eternidad. Por lo tanto, vale la pena ser un servidor de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, toda persona que ya ha recibido a Cristo, ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido su Espíritu, es un servidor de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, estaremos con Él en su reino milenial y en la eternidad, reinando con Cristo por toda la eternidad como reyes y sacerdotes. Seremos honrados por el Padre Celestial. Eso fue lo que dijo Jesucristo nuestro Salvador para todos los que le sirvan. Y los que todavía no han recibido a Cristo, todavía no le están sirviendo, pero en esta noche pueden hacerlo recibiendo a Cristo como su Salvador personal y así ser preparados para servir a nuestro amado Señor Jesucristo y poder decir: yo soy un servidor del Señor Jesucristo, mi Salvador, y estaré donde Él está y tendré un cuerpo glorificado como Él tiene un cuerpo glorificado, y seré a su imagen y a su semejanza. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema, preparándonos para servir mejor a Dios. Que las bendiciones de Cristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Cristo complete su iglesia y nos lleve con Él, resucite a los muertos en Cristo, nos transforme a nosotros los que vivimos y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero, donde seremos honrados por nuestro Padre Celestial.
como dijo Jesucristo nuestro Salvador: el que me sirve, mi Padre le honrará. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Dejo nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez de Marín con nosotros para finalizar nuestra parte en esta noche y orar por las personas que quieren servir a Dios, las personas que todavía no han sido preparadas para servir a Dios y quieren estar preparadas para servir a Dios, para lo cual necesitan recibir a Cristo como su Salvador personal. Y el reverendo Miguel Bermúdez de Marín orará por ustedes para que Cristo les reciba, para que Cristo les perdone sus pecados y para que Cristo les limpie de todo pecado con su sangre preciosa. Y para que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos, por lo tanto todos necesitamos ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Los que ya lo han hecho han recibido la salvación de su alma, porque han creído en Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados. Cristo los ha perdonado y los ha limpiado con su sangre de todo pecado y han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y han obtenido el nuevo nacimiento, han nacido en el reino de Dios. Así es que en esta noche el reverendo Miguel Bermúdez de Marín orará por las personas que quieren servir a Cristo, las personas que quieren ser preparadas para servir a Cristo, las personas que quieren que Cristo perdone sus pecados y les limpie de todo pecado y que Cristo sea su Señor y Rey. Las personas que quieren recibir a Cristo en sus almas como su Salvador pueden levantar sus manos y el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias.